¿Y si te dijera que tu coeficiente intelectual no es lo que realmente determina tu éxito en la vida? Desde pequeños nos han enseñado que la inteligencia se mide con calificaciones, diplomas y la rapidez para resolver problemas lógicos. Sin embargo, hay una fuerza más silenciosa, más profunda y a menudo ignorada que puede definir si una persona fracasa o triunfa en el amor, en el trabajo o incluso en su salud. Esa fuerza se llama inteligencia emocional. Daniel Goleman, en su revolucionario libro, nos abre las puertas a un universo invisible pero fundamental. Un mundo donde no solo importa lo que piensas, sino cómo lo sientes y cómo manejas lo que sientes. Acompáñame en este recorrido por los pilares de una inteligencia que no se enseña en la escuela, pero que define nuestras vidas en lo más profundo. Capítulo 1. El cerebro emocional, la batalla silenciosa entre la razón y el sentimiento. En el corazón de nuestro cerebro, una pequeña estructura llamada amígdala guarda los recuerdos emocionales de toda nuestra vida. Es la primera en reaccionar cuando algo nos impacta, incluso antes de que la razón tenga tiempo de actuar. En este primer capítulo, Goleman nos explica cómo las emociones no son solo una reacción automática, sino una herencia evolutiva que durante milenios nos ha ayudado a sobrevivir. Sin embargo, hoy en día, esa misma herencia puede jugarnos en contra. Cuando una persona explota de ira o entra en pánico sin control, muchas veces no es una elección consciente, es la amígdala tomando el control, secuestrando literalmente al cerebro racional. Este fenómeno, conocido como secuestro emocional, demuestra que nuestra mente racional y nuestra mente emocional no siempre están en armonía. Daniel Goleman combina neurociencia y psicología para mostrarnos que el cerebro humano está dividido en dos mentes, la mente que piensa y la mente que siente. Ambas deben aprender a convivir si queremos tener relaciones saludables, tomar mejores decisiones y controlar nuestros impulsos. Los estudios que él cita revelan algo inquietante. Las personas que no pueden controlar sus emociones son más vulnerables a la ansiedad, la depresión y los conflictos personales. Y no importa cuán brillante sea una persona, si no sabe lidiar con sus emociones y las de los demás, su vida puede volverse un caos. Este capítulo es una sacudida. Nos obliga a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿cuántas veces nuestras emociones han dominado nuestras acciones? ¿Cuántas veces dijimos cosas que no queríamos? ¿Cuántas veces dañamos relaciones por no saber respirar y pensar antes de actuar? Goleman no busca juzgar, sino despertar. Nos invita a tomar el control de ese impulso primitivo que aún habita en nosotros, para que la emoción no se convierta en enemiga, sino en aliada. Capítulo 2. Cuando el talento no es suficiente. La paradoja del coeficiente intelectual. Desde hace décadas, el coeficiente intelectual ha sido visto como el gran oráculo del éxito. Aquellos con altos puntajes eran aplaudidos, seleccionados, considerados especiales. Pero Daniel Goleman nos lleva a un terreno donde esta premisa se desvanece. Él nos presenta un enigma inquietante. Si el coeficiente intelectual es tan importante, ¿por qué tantas personas brillantes fracasan estrepitosamente en sus vidas personales y profesionales? La respuesta no está en la lógica, sino en la emoción. Estudios longitudinales demostraron que el éxito a largo plazo no se relaciona directamente con las pruebas académicas, sino con habilidades mucho más sutiles: saber controlar los impulsos, motivarse en la adversidad, comprender a otros, manejar conflictos. Goleman expone un estudio de la Universidad de Harvard que revela una verdad incómoda. El éxito profesional depende apenas en un 20% de la inteligencia académica. El 80% restante se apoya en competencias emocionales como la empatía, la persistencia y la habilidad social. El autor comparte historias reales de individuos con expedientes académicos impecables que al enfrentarse con situaciones emocionales exigentes colapsaron. Algunos destruyeron relaciones, otros perdieron oportunidades valiosas no por falta de conocimientos, sino por no saber qué hacer con lo que sentían. Al otro lado del espectro, también encontramos personas con logros discretos en lo académico, pero capaces de leer el clima emocional de una sala, adaptarse a los cambios, inspirar confianza. Esos individuos logran liderar, formar lazos duraderos y avanzar con estabilidad.
Este capítulo nos desafía a mirar más allá de las cifras, nos empuja a cuestionar cuántas veces hemos juzgado el valor de alguien por su currículum sin detenernos a ver su capacidad emocional. Nos hace reconocer que la inteligencia emocional no es un adorno, sino una necesidad, una brújula que orienta el conocimiento hacia la acción eficaz, humana y profunda. Porque al final, lo que diferencia a una persona resiliente de una persona brillante no es la cantidad de información que maneja, sino su capacidad de transformar esa información en acciones constructivas bajo presión emocional. Continuamos en el próximo capítulo con el impacto de las emociones en la infancia y la forma en que éstas nos programan para el resto de la vida. Capítulo 3. Heridas invisibles. Cómo las emociones en la infancia nos moldean para siempre. En la infancia no solo aprendemos a caminar, a hablar o a leer, también aprendemos a sentir. Y ese aprendizaje emocional, aunque silencioso, puede marcarnos para toda la vida. Daniel Goleman expone aquí un principio esencial y estremecedor. Las experiencias emocionales tempranas son las que configuran los cimientos de nuestra inteligencia emocional futura. Cuando un niño crece en un entorno donde el afecto abunda, donde las emociones se reconocen y se validan, su cerebro se desarrolla de una manera distinta. Las conexiones neuronales relacionadas con la autorregulación emocional, la empatía y el control de impulsos se fortalecen. Pero cuando esas emociones son ignoradas, reprimidas o ridiculizadas, el desarrollo emocional sufre cicatrices invisibles que pueden tardar décadas en sanar si es que sanan. Goleman relata cómo las emociones no son simples estados pasajeros, sino procesos biológicos que se graban en nuestro sistema nervioso. Las emociones que vivimos en los primeros años de vida moldan nuestros patrones de reacción ante el miedo, la frustración, la tristeza o el enojo. Son como moldes internos que de no modificarse nos encasillan en formas de sentir automáticas e inconscientes. El autor subraya un detalle poderoso. La infancia no determina todo, pero sí deja huellas profundas. Si un niño se acostumbra a no ser escuchado, aprende que sus emociones no importan. Si sus enojos siempre terminan en castigos sin comprensión, aprenderá a reprimir o explotar sin medida. Y así, sin darnos cuenta, muchas veces llegamos a la adultez cargando emociones infantiles nunca comprendidas. Este capítulo es un llamado urgente a mirar hacia atrás, no para quedarnos atrapados en el pasado, sino para comprender cómo ese pasado emocional puede estar dirigiendo el presente sin que lo sepamos. Porque muchas veces no reaccionamos con 30 o 40 años de experiencia, sino con 5 o 6 años de heridas sin cerrar. Capítulo 4. Los analfabetos emocionales, una epidemia silenciosa en la sociedad moderna. Vivimos en una era de conocimiento. Tenemos acceso a la información más avanzada, tecnologías que predicen el clima, inteligencias artificiales que nos ayudan a organizar la vida. Pero a pesar de este progreso, hay algo que parece haberse olvidado: cómo sentir, cómo comprender lo que sentimos y lo que sienten los demás. Goleman plantea una idea alarmante. Estamos criando generaciones enteras de analfabetos emocionales. Niños y adultos que pueden resolver ecuaciones complejas, pero no saben identificar su frustración o manejar un rechazo. Personas que, por no saber reconocer su tristeza, la transforman en ira. Individuos que se aíslan porque no entienden cómo construir vínculos. El autor retrata la falta de educación emocional como un déficit social, tanto o más grave que el analfabetismo tradicional. La escuela enseña a leer, a sumar, a memorizar hechos históricos, pero no enseña qué hacer con el miedo, la ansiedad, la culpa o la vergüenza. Esta carencia emocional no solo afecta relaciones personales, también impacta el entorno laboral, la salud mental y el equilibrio social. Personas que no saben gestionar sus emociones pueden convertirse en líderes tiránicos, padres ausentes, parejas destructivas o empleados inestables. Goleman insiste en que educar emocionalmente no es un lujo ni una moda, es una necesidad urgente. La sociedad moderna necesita con urgencia rescatar el lenguaje emocional que ha sido relegado para que las personas aprendan a escucharse y escuchar, a sentir sin miedo, a construir sin violencia. Porque el analfabetismo emocional no se corrige con libros, se cura con presencia, con empatía, con educación consciente. Y cada uno de nosotros puede convertirse en un maestro de esta alfabetización si decidimos prestar atención a lo que sentimos y a lo que hacen sentir nuestras acciones. Capítulo 6. Las emociones que enferman.
Cuando el cuerpo habla, lo que calla el alma. Uno de los aspectos más sorprendentes del libro es cómo Goleman relaciona las emociones con la salud física. El cuerpo y la mente no están separados. Lo que sentimos se manifiesta, tarde o temprano, en el cuerpo. Personas que viven bajo presión constante, que no canalizan la ansiedad o que se tragan la tristeza día tras día, terminan desarrollando enfermedades físicas, desde trastornos gastrointestinales hasta problemas cardíacos. Lo que no se expresa emocionalmente se convierte en síntoma. Este capítulo es un recorrido por la psicosomática, no desde un punto de vista esotérico, sino científico. Goleman cita investigaciones médicas que demuestran cómo el estrés emocional debilita el sistema inmunológico, altera el ritmo cardíaco, desequilibra las hormonas y nos vuelve vulnerable a infecciones, dolores crónicos y enfermedades graves. Incluso habla de cómo ciertos tipos de personalidad, como aquellas personas extremadamente controladoras o reprimidas emocionalmente, tienen mayor riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Pero el mensaje no es alarmista, es liberador, porque también se muestra cómo las personas que aprenden a manejar sus emociones, que practican la calma, que expresan lo que sienten de forma saludable, mejoran su salud física. La emoción puede ser medicina o veneno. Goleman nos invita a escuchar al cuerpo, porque a veces ese dolor de espalda, esa migraña, ese cansancio extremo no es más que una emoción no atendida golpeando la puerta para ser reconocida. Capítulo 7. El arte de la empatía, comprender al otro sin palabras. Si hay una habilidad que transforma las relaciones humanas, esa es la empatía. Goleman la define como la capacidad de percibir lo que el otro siente, incluso cuando no lo dice. Es como una antena interna que capta las señales emocionales de los demás, permitiéndonos conectar más allá de las palabras. Este capítulo muestra cómo la empatía es una forma de inteligencia que ha sido subestimada. En un mundo donde todos quieren hablar, la empatía es el arte de saber escuchar. No solo oír palabras, sino detectar tonos, silencios, gestos. Goleman demuestra cómo la empatía es fundamental en todas las áreas de la vida. En la crianza, permite a los padres comprender lo que sus hijos necesitan más allá de sus berrinches. En las relaciones de pareja, evita malentendidos destructivos. En el trabajo, crea equipos más cohesionados y ambientes más humanos. Pero también alerta sobre un peligro. La empatía se atrofia si no se cultiva. En sociedades donde la velocidad, el ego y la tecnología reemplazan la mirada, la empatía se debilita, y con ella la capacidad de construir vínculos profundos. Ser empático no es ser blando, es ser valiente. Es abrirse al mundo emocional del otro sin perder el propio. Es ponerse en los zapatos ajenos sin dejar de caminar con los propios. Y quizá por eso, como concluye Goleman, la empatía es uno de los actos más revolucionarios que podemos ejercer en un mundo que se ha vuelto sordo al dolor ajeno. Capítulo 8. Relaciones inteligentes, el vínculo emocional como base de toda conexión humana. A lo largo de los siglos, hemos idealizado el amor, la amistad y las conexiones humanas desde lo romántico o lo ideal. Pero Goleman lo aterriza. Las relaciones humanas solo prosperan cuando hay inteligencia emocional. Este capítulo explora cómo nuestras habilidades emocionales determinan la calidad de nuestras relaciones. Personas con gran empatía, autocontrol, capacidad de escucha y sensibilidad emocional construyen vínculos más sanos, duraderos y nutritivos. Por el contrario, aquellas personas que reaccionan desde el impulso, que no saben pedir perdón ni reconocer sus emociones, tienden a generar vínculos conflictivos, desgastantes, llenos de heridas abiertas. Goleman comparte ejemplos de parejas que, sin saberlo, se destruyan por no reconocer lo que sienten, por no saber comunicar sus necesidades sin atacar, por no poder leer lo que el otro necesita. Pero también ofrece esperanza. Las relaciones saludables no son fruto del azar. Se construyen y se construyen con herramientas emocionales. Aprender a discutir sin herir, a expresar sin reprimir, a escuchar sin interrumpir.
La inteligencia emocional no solo mejora nuestras relaciones, las salva. Y en un mundo donde la soledad crece incluso en medio de la multitud, este tipo de inteligencia se vuelve esencial para volver a conectar desde lo humano. Capítulo 9. Emociones en el trabajo. El nuevo rostro del liderazgo. El mundo laboral ha cambiado. Ya no basta con tener habilidades técnicas. Las empresas buscan personas emocionalmente estables, capaces de liderar sin imponer, de motivar sin manipular, de trabajar en equipo sin conflicto constante. Goleman demuestra cómo la inteligencia emocional es una competencia clave en el ámbito profesional. Líderes con alta conciencia emocional generan ambientes más sanos, menos tóxicos, más productivos. Y también evidencia cómo la falta de inteligencia emocional puede hundir un proyecto, destruir un equipo o convertir el trabajo en una fuente de sufrimiento. La buena noticia es que la inteligencia emocional se entrena y que un liderazgo basado en la escucha, en la empatía y en el ejemplo tiene un impacto mucho más duradero que uno basado en el miedo. El éxito en el trabajo ya no depende solo de qué tan brillante eres, sino de cómo haces sentir a los demás a tu alrededor. Capítulo 10. Educando el corazón, el papel urgente de la inteligencia emocional en la escuela. Las escuelas están llenas de niños inteligentes, pero no todos saben cómo manejar sus emociones. Goleman propone un cambio urgente en la educación, enseñar inteligencia emocional desde las aulas. Este capítulo muestra experiencias reales de programas escolares que al incluir habilidades emocionales lograron reducir la violencia, mejorar el rendimiento y fortalecer la autoestima de los estudiantes. Goleman no propone eliminar las matemáticas o la historia, propone integrar la educación del corazón con la del cerebro. Porque si no enseñamos a los niños a reconocer y manejar lo que sienten, serán adultos analfabetos emocionales, aunque tengan títulos universitarios. Educar emocionalmente es prevenir, es sanar, es formar ciudadanos más conscientes, más empáticos, más humanos. Y en ese esfuerzo todos tenemos un rol, porque la educación emocional no ocurre solo en las aulas, también nace en casa, en cada conversación, en cada abrazo, en cada silencio acompañado. Capítulo 11. El precio del descontrol. Cuando las emociones destruyen lo que más amamos. Hay momentos en los que una sola palabra, una reacción impulsiva o una mirada cargada de furia pueden destruir lo que se construyó con años de amor y confianza. Daniel Goleman nos enfrenta aquí con la cara más cruda de la falta de inteligencia emocional, el daño irreparable. Cuando las emociones no se gestionan, se desbordan, y cuando se desbordan, arrasan con todo a su paso. Este capítulo narra historias que duelen. Relaciones rotas por celos incontrolables, hijos distanciados de padres incapaces de manejar su ira, matrimonios arruinados no por falta de amor, sino por una falta de comprensión emocional. Goleman no los presenta para juzgar, sino para evidenciar cómo el no saber manejar las propias emociones puede tener consecuencias devastadoras. Uno de los relatos más impactantes es el de un ejecutivo brillante que, en un momento de presión extrema, insultó a su equipo, rompió una alianza estratégica y fue despedido. No por su falta de conocimientos, sino por su falta de dominio emocional. Ese evento marcó un antes y después en su vida, llevándolo a replantear todo su concepto de éxito. Goleman explica que el cerebro emocional, cuando no está regulado, opera como un sistema primitivo de defensa. Actúa sin medir consecuencias. Y muchas veces la huella que deja una explosión emocional es más dolorosa que cualquier herida física. Pero también subraya una idea clave. El descontrol no es una sentencia inevitable. Es una señal, una llamada de atención que puede llevarnos a trabajar en nuestras heridas internas, a buscar herramientas, a sanar patrones. Porque todos tenemos una historia emocional, pero no estamos condenados a repetirla. Reconocer que necesitamos ayuda emocional no es debilidad, es valentía. Es tomar el timón de una vida que muchas veces ha sido arrastrada por tormentas internas. Y es sobre todo una forma de proteger lo que más amamos. Capítulo 12. Las emociones y el juicio moral, entre la compasión y la crueldad.
Existe una dimensión de la inteligencia emocional que suele pasar desapercibida, su vínculo con la ética. Daniel Goleman abre aquí una reflexión potente sobre cómo nuestras emociones influyen en nuestras decisiones morales. No solo pensamos lo que está bien o mal, también lo sentimos. La compasión, por ejemplo, no es solo una actitud ética. Es una emoción compleja que emerge cuando nos conectamos con el sufrimiento del otro. Y cuando esa emoción está ausente, cuando la empatía ha sido atrofiada por la desconexión o el trauma, lo moral puede desdibujarse. Goleman expone estudios donde se observa que las personas emocionalmente desconectadas son más propensas a actuar con frialdad, a deshumanizar, a tomar decisiones sin considerar el impacto en otros. Desde niños que acosan a sus compañeros hasta adultos que ignoran el dolor ajeno, el hilo común es la falta de empatía emocional. Sin embargo, también se presentan ejemplos contrarios. Personas que, guiadas por una sensibilidad emocional profunda, son capaces de realizar actos de enorme generosidad y valentía moral. Enfermeros que cuidan con ternura a pacientes moribundos, jueces que integran la dimensión humana en sus fallos, ciudadanos comunes que actúan con ética sin esperar recompensa. Este capítulo nos recuerda que nuestras emociones son brújulas morales. Cuando están sanas, nos guían hacia la justicia, la solidaridad, la compasión. Pero cuando están desreguladas o apagadas, nos volvemos indiferentes, incluso crueles. Goleman plantea que formar emocionalmente a las personas no solo mejora su bienestar, también eleva la calidad moral de una sociedad. Porque una sociedad que siente, también piensa mejor. Capítulo 13. La inteligencia emocional como factor de resiliencia. La vida está llena de adversidades. Nadie escapa del dolor, la pérdida, la frustración o el miedo. Pero hay personas que, ante esas experiencias, se rompen. Y otras que, aunque tambalean, se levantan, se reconstruyen, crecen. Esa diferencia, señala Goleman, muchas veces se llama resiliencia. La resiliencia no es una cualidad mágica. Es una combinación de factores, y entre ellos la inteligencia emocional juega un papel esencial. La capacidad de reconocer lo que se siente, de ponerle palabras al sufrimiento, de pedir ayuda sin vergüenza, de reconstruir el sentido de lo vivido, son habilidades emocionales fundamentales. Goleman presenta casos de niños que crecieron en contextos de extrema pobreza, violencia o abandono, y que sin embargo lograron salir adelante. Lo que los salvó no fue una beca ni un milagro, fue haber desarrollado vínculos afectivos significativos, la capacidad de expresar lo que sentían y la habilidad de manejar sus emociones frente a la adversidad. También retrata a adultos que, después de una pérdida dolorosa, canalizaron el dolor en acciones creativas, en ayuda a otros, en proyectos que transformaron su entorno. Personas que no negaron su tristeza, sino que aprendieron a convivir con ella y transformarla. La inteligencia emocional no elimina el dolor, pero le da un marco, un cauce, un sentido. Nos permite encontrar dentro del cauce emocional una semilla de aprendizaje. Este capítulo es una invitación a ver la resiliencia no como una armadura, sino como una flexibilidad interior. La capacidad de doblarse sin quebrarse, de llorar sin rendirse, de seguir adelante con el corazón herido pero latiendo con más fuerza. Capítulo 15. La revolución silenciosa. El futuro pertenece a los emocionalmente inteligentes. El mundo está cambiando a una velocidad sin precedentes. La tecnología avanza, los trabajos se transforman, las relaciones se redefinen. Y en medio de ese vértigo, la inteligencia emocional se vuelve más relevante que nunca. Goleman advierte que en el futuro las habilidades emocionales no serán opcionales, serán indispensables. Las máquinas podrán hacer cálculos más rápidos, diagnósticos más precisos, análisis más profundos, pero no podrán sentir, comprender matices emocionales, consolar, inspirar, conectar con la vulnerabilidad humana. Las empresas ya comienzan a valorar más a quienes saben trabajar en equipo, liderar con empatía, resolver conflictos con humanidad. Y los padres que educan desde la emoción, más que desde la imposición, están preparando a sus hijos para un mundo donde saber convivir será más importante que solo competir.
Este capítulo explora iniciativas educativas, laborales y sociales que integran la inteligencia emocional como núcleo del desarrollo humano. Desde programas escolares hasta entrenamientos para ejecutivos, la tendencia es clara. La inteligencia emocional ya no es un complemento, es el eje. Goleman plantea que esta revolución no necesita pancartas ni discursos. Ocurre en cada conversación consciente, en cada momento en que alguien elige escuchar antes de juzgar, contener antes de reaccionar, comprender antes de imponer. La revolución emocional no es espectacular, pero es profunda. Y su impacto no se mide en logros visibles, sino en vidas más sanas, relaciones más fuertes y sociedades más humanas. Capítulo 15. Volver a casa. La inteligencia emocional como camino de transformación personal. Después de explorar la ciencia, la psicología y los contextos sociales de la inteligencia emocional, Goleman nos lleva a un terreno íntimo. La inteligencia emocional no es solo una herramienta para el éxito, es una ruta de regreso a nosotros mismos. Este capítulo final es un viaje hacia adentro. Nos invita a ver la inteligencia emocional como una forma de reconciliarnos con nuestras heridas, de comprender por qué reaccionamos como reaccionamos, de perdonarnos por los errores cometidos en momentos de descontrol. Porque todos en algún momento hemos gritado cuando debimos callar, hemos herido cuando quisimos amar, nos hemos hundido cuando podíamos haber pedido ayuda. La inteligencia emocional nos da una segunda oportunidad. Nos enseña que no estamos condenados a repetir los mismos patrones. Goleman nos recuerda que el cambio emocional no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso, un acto diario de autoconciencia, de regulación, de presencia. Es dejar de culpar a los demás y empezar a escuchar nuestras emociones como mensajes, no como amenazas. Este capítulo no ofrece fórmulas mágicas, pero sí esperanza. La esperanza de que, sin importar cuán rotos estemos por dentro, podemos comenzar a sanar. Que siempre se puede volver a aprender a sentir, a vincularnos, a vivir desde la autenticidad emocional. La inteligencia emocional al final no es un concepto, es una forma de vivir. Y quizás también una forma de amar más profundamente, comenzando por nosotros mismos. Reflexión final. A lo largo de estos 15 capítulos hemos desnudado una verdad tan antigua como olvidada, que no basta con saber, también hay que sentir bien. Que detrás de cada fracaso silencioso, cada relación rota, cada vida perdida en la ansiedad o en el enojo, hay emociones no comprendidas, heridas no sanadas, palabras no dichas. Daniel Goleman no escribió este libro para los expertos en psicología. Lo escribió para ti, para mí, para cualquiera que alguna vez se ha sentido rebasado por lo que siente. Nos recordó que la verdadera inteligencia no siempre brilla en un examen, sino en la forma en que tratamos a los demás y en cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando nadie nos ve. Hoy más que nunca, en un mundo donde la tecnología domina y las pantallas sustituyen la mirada, recuperar nuestra inteligencia